tengo, por esto de que yo estoy hace 10 años en Bariloche, tengo como una comparación o una referencia cercana y personal de las diferencias del ejercicio profesional, tanto en Buenos Aires como en Bariloche. En Bariloche, por un lado, en términos de clientes, obviamente las empresas más grandes están en Buenos Aires y lo que ocurre muchas veces es que por ahí alguna empresa eh, que tiene un negocio grande en Bariloche suele también tener sus abogados en Buenos Aires y trabajas en conjunto. El desafío creo que más grande acá en Bariloche, o por lo menos lo que pude percibir a lo largo de todos estos años, es demostrar la solvencia profesional. Y algo muy importante y que nos diferencia de la cultura de Buenos Aires y la cultura de Bariloche es también la cercanía y la empatía con los clientes. Para el barilochense, o incluso distintas empresas de la región, porque también tenemos asuntos por ahí en Neuquén o en Chubut, Río Negro es muy grande, no solo tenemos en Bariloche, sino también quizás en Viedma o en Roca. Tener a alguien local es importante y a veces lo difícil es justamente demostrarle tu solvencia y que lo podés asesorar igual o incluso mejor, tanto desde lo técnico como desde lo, eh, si se quiere, social, en Bariloche en comparación con alguien o con un estudio de Buenos Aires, más allá de la estructura y todo. Nosotros acá tenemos una estructura digamos, de lo que es Bariloche, somos un estudio grande, digamos, porque tenemos una estructura de estudio. Tuvimos también la suerte de que los distintos socios del estudio, todos hacemos cosas diferentes, entonces podemos abarcar a un cliente en, en todos los aspectos que tenga, ya sea un cliente empresa, que por ahí es lo que nosotros más asesoramos, o también a una persona que tiene un determinado aspecto puntual. Obviamente que la principal o una de las principales industrias de Bariloche es la del turismo, ¿no? Con lo cual muchos clientes están directa o indirectamente vinculados con el turismo. Hoteles, restaurantes, tenemos también clientes que tienen concesiones de alguna actividad turística, ya sea provincial o de parques nacionales. Bueno, eso es como la principal industria que hay acá en Bariloche o la que genera más movimiento, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, o sea, el estudio de abogados, vivimos en algunos casos directamente del turismo y en casi la mayoría indirectamente del turismo. Y se nota mucho en temporadas buenas y en temporadas malas. El año pasado, que en Bariloche durante la temporada de invierno no hubo nieve, hubo varios clientes que, digamos, tuvieron que posponer los pagos a causa de eso, y ahí es donde decís, bueno, nosotros trabajamos con el turismo, bueno, directamente con el turismo no, pero indirectamente lo que pasa con el turismo nos afecta. Mira, la verdad que nosotros como estudio con esta conformación estamos hace 6 años, más o menos. Somos 4 socios. Mis otros 3 socios están hace más años en Bariloche y estuvieron inicialmente trabajando de manera conjunta, ya sea en algún estudio jurídico, después asociado, después alguno se fue para otro lado, volvió, y hace 6 años que conformamos el estudio como está hoy en día. Y la verdad que creo que tuvimos la suerte, y no es así, fue suerte de que las diferencias que tenemos, tanto en edad,
en experiencia, en gustos, en áreas del derecho que cada uno hace, lograron, primero, que como socios logremos una relación, la verdad que es espectacular, y eso se ve reflejado para mí en el funcionamiento del estudio, tanto interno como frente a nuestros clientes. Eh, Desde el punto de vista de las áreas que abarcamos, nos permite eso. Viene un cliente que tiene un tema laboral, bueno, este tema lo va a liderar tal socio, más allá de por ahí el abogado junior o abogado junior que trabajan con nosotros en el estudio, pero siempre dependiendo del área que haya que tratar, va a ser el socio que te va a atender. Y puede que un cliente, para un tema laboral, lo atienda un socio, para un tema societario, lo atienda otro socio. Entonces, ya te digo que tuvimos suerte porque no es que nos juntamos pensando en eso, nos juntamos porque por distintas cuestiones de la vida hicieron que nos juntemos, pero logramos todos tener diferencias desde lo jurídico como desde hasta el trato personal que nos complementan hasta incluso para decir, bueno, con este cliente voy a lidiar yo porque yo tengo mejor llegada porque, no sé, por decirte algo, para darte un ejemplo concreto, tenemos un cliente que es una transportista y uno de los socios le encanta esa área. Bueno, listo, este cliente lo manejas vos, ¿entendés? Y tiene un ida y vuelta con ese cliente que probablemente no lo tendría yo, que por ahí me gustan más otro tipo de cuestiones. Nada, tuvimos una suerte tremenda y la verdad que eso hace que justamente funcionemos para mí, nada, de manera ideal, internamente y frente a los clientes. El tema de las diferencias etarias que tenemos hace que tengamos también distintos intereses. Y nos pasa muchas veces que nos juntamos los cuatro a conversar sobre determinada cuestión de un cliente y hasta por ahí el que hace derecho de familia, que no tiene nada que ver con el tema, pero aporta una mirada que dice, che, no lo había visto de esta manera esto, ¿eh? La verdad que está bueno para complementarlo o para encontrarle una solución diferente. Nada, personalmente es una de las cosas que más me gusta del estudio que armamos. Mira, lo de Empresa B fue un proceso bastante largo, también de largo en cuanto al camino que recorrimos para llegar a certificar, como en la previa. Teníamos cierta vinculación con todo lo de Empresa B, o mejor dicho, empresas de triple impacto. Uno de los socios conocía muy de cerca, o mejor dicho, es amigo de uno de los fundadores del Sistema B en Argentina hace muchos años, eh, con lo cual ya de ahí teníamos conocimiento del tema y siempre como que nos generó cierta intriga. En el estudio hacíamos cosas que generan, como dice esto, un impacto ahí sobre todo social, nada, típico de todos los estudios, el pro bono, eh, y como que siempre teníamos una intriga adicional. Como estudio o empresa chica, en definitiva que somos, tiene sus pros y sus contras. Por un lado, los pro eran que todo el proceso de certificación era un poco más sencillo al ser una empresa chica. Los contra, al ser una empresa chica, eso también hace que sea más complejo el proceso de certificación y sobre todo mucho de manera personal. Hay muchas empresas grandes que certificaron como empresa en B y tienen un área y un gerente de triple impacto o de sustentabilidad. Nosotros lo hacíamos nosotros, todo a pulmón, más allá de que sí para el proceso contratamos una consultora que nos ayude. Bueno, y empezó como, che, ¿y si esto que por ahí hacemos así de manera desorganizada y desordenada, si lo metemos en un proceso, y la verdad que, sobre todo en Bariloche o en Patagonia, hay una comunidad de triple impacto que es muy interesante, en la que varias veces nos invitamos, compartimos reuniones, compartimos eventos,
y nos generaba como, che, está bueno esto. O sea, no hacer estas cuestiones de impacto social o ambiental de manera desordenada, sino meterlo y, como decíamos nosotros, institucionalizarlo como parte de lo que hace el estudio. Eh, nos llevó tiempo decidirnos a hacerlo porque, bueno, nada, implicaba costos, tiempo, energía y esfuerzo. Siempre, al ser un estudio chico, siempre había otras prioridades, otras cuestiones que atacar y que no nos daba el tiempo para esto. Y un día dijimos, bueno, ¿sabes qué? Nunca va a ser el día perfecto para empezar, así que empecemos. Contratamos una consultora que nos ayudó con, nada, con todo el proceso de certificación y la verdad que eh, ya pasaron casi 3 años de la certificación. Eh, Ahora estaríamos en etapa de recertificar porque cada 3 años tenés que recertificar. Eh, y fue un proceso que nos profesionalizó como estudio e instaló el tema de pensar en esto del triple impacto siempre, a tal punto que ahora tenemos que analizar si recertificamos o no. Cambiaron todos los métodos de evaluación y de requisitos para seguir siendo o para convertirse en una empresa B. Y en una de las últimas reuniones que tuvimos como socios para analizar este tema, dijimos, bueno, vamos a analizar ahora con estos nuevos requisitos, digamos, si tenemos o no tenemos posibilidad de certificar, pero lo que me dejó más contento a todos es que las cosas que nos dejó todo este tema de empresa B y de triple impacto, decidimos que van a quedar, recertifiquemos o no. O sea, ya no depende de una certificación que hagamos, eh, las cuestiones que se instalaron a raíz de este proceso. Y es cuando decís, bueno, seamos o no, recertifiquemos o no recertifiquemos, lo lindo es que lo que hicimos, la decisión es que va a quedar pase lo que pase. Así que, nada, fue un proceso que nos hizo crecer como estudio, crecer como socios y que nos abrió también un nuevo abanico de oportunidades, de ideas y de conocer gente que está en este ambiente. Y una de las cosas que decíamos cuando arrancamos este Zoom, el tema del triple impacto es algo que llegó para quedarse, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Y ¿estás adentro o no estás adentro? Como también eventualmente lo de la inteligencia artificial. Cada vez más las empresas hasta incluso nos consultan esto de, che, ¿qué significa que son empresa B? ¿Viste? Y les intriga. Y hay muchas empresas, personas con pequeños negocios, grandes negocios, que hacen un montón de cosas vinculadas con el triple impacto, pero no lo hacen de manera sistematizada y organizada. Esa es la diferencia. Y esto para mí es algo que te permite sistematizar, organizar y profesionalizar la empresa y también en este tema del mundo del triple impacto. Así que nosotros estamos muy contentos con todo eso. Después de la pandemia, en el 2020, hubo un cambio para nuestra profesión, para mí muy importante, que fue el tema del expediente digital, que mm, hizo, por un lado, para mí, que los procesos judiciales sean muchísimo más ágiles y rápidos, sobre todo y particularmente en Río Negro. Nosotros ya te digo, nosotros ejercemos sobre todo en Río Negro. Tenemos también temas en Neuquén, tenemos también temas en Chubut y tenemos temas en Capital Federal.
Y una de las cosas que justamente nos permitió el tema de la digitalización es esto, es trabajar en todos lados, no importa donde estés. Yo vengo a la oficina todos los días porque me gusta, pero no necesito tener una oficina. Lo único que necesito es una computadora, nada más. Puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo como si estuviera en Bariloche. Ahora, no deja de ser importante igual la cuestión local, porque cuando tenés que ir a hablar por un tema, conoces a la gente del juzgado, conoces, tenés cuestiones administrativas, conoces a la gente de la municipalidad, lo cual no significa que te vaya a dar un resultado diferente, pero sí tenés una cercanía que la cuestión local es relevante, ¿ok? Pero nos cambió completamente la forma de trabajar. Y en Río Negro los procesos son rapidísimos ahora, incluso cambiaron el código procesal, son rapidísimos los procesos en Río Negro. Nos permite hoy en día esto, nosotros tenemos clientes locales que por ahí, por H por B, tienen un asunto en Capital Federal. Lo manejamos nosotros. Hoy en día podemos manejarlo directamente, porque para el cliente es muy importante eso, porque no tiene que ir a hablar con otro abogado o vos con un corresponsal, depender de la agilidad o no del corresponsal, es más costoso. Así que creo que con el tema de la digitalización se abrió un panorama y en realidad fue un cambio muy importante, para mí muy positivo en general, tiene lo negativo, algo siempre digo acá en Bariloche y sobre todo de mi comparación de venir de Buenos Aires, conoces a todos los abogados, o mejor dicho, conocías a todos los abogados. Ahora los conoces por nombre nada más, pero nunca le diste la cara porque no te lo cruzaste en tribunales. Eso es negativo desde el punto de vista social y quizá incluso para después, cuando hay que negociar un determinado tema, digamos, el feeling que tengas con el abogado de la otra parte. Pero en general creo que fue muy beneficioso para los abogados y sobre todo para los clientes, porque hoy tienen procesos mucho más rápidos y ágiles que antes. El tema de la inteligencia artificial es muy importante usarla con extrema responsabilidad, pero también cambió radicalmente la forma de trabajar. Incluso de los clientes. Hoy los clientes llegan a las reuniones con consultas mucho más concretas, te vienen con la respuesta, a veces con cualquier cosa, pero a veces vienen con una respuesta que decís, epa, claramente estuvo consultando a la IA porque esto no lo puede saber el cliente, lo cual hace que los abogados hoy en día tengamos que tener un rol mucho más exigente en el sentido del conocimiento del derecho, porque en las reuniones no es, bueno, generamos una segunda reunión para y estudias un poco más el tema. El cliente ya te vino con una pregunta muy concreta, que si no estás afilado para darle una respuesta, ya no se lleva la mejor impresión el cliente. Así que hoy en día creo que más que nunca el abogado tiene que conocer el derecho a la perfección y después, eventualmente sí, por ahí podés delegar un poco en la IA la realización de determinadas tareas con tu control. Pero el conocimiento del derecho lo tiene que tener el abogado. La IA todavía, por suerte, no nos reemplaza en ese sentido. La verdad que nosotros estamos en una etapa de crecimiento. ¿Qué significa eso? Justamente el tema de la digitalización de la IA te permite abarcar más temas, más lugares a donde vos podés atender a un cliente. Hoy no es necesario realmente eh, para determinadas cuestiones que el abogado viva, no sé, por ejemplo, si un cliente tiene un tema en Buenos Aires, necesita sí o sí un abogado de Buenos Aires. Bueno, probablemente si sea una cuestión donde hay un litigio con determinadas particularidades, podría llegar a ser necesario el tema del conocimiento local o,
a veces es cierto que los clientes, si bien el tema de las reuniones a distancia, etcétera, son mucho más sencillas y mucho más aceptables hoy en día por cualquiera, muchos prefieren el contacto personal. Pero nosotros apuntamos o estamos en una etapa de crecimiento aprovechando estas oportunidades que te da esta nueva realidad del mercado, que te permite eh, crecer si te manejas con solidez, con confiabilidad. El tema de la confianza abogado-cliente es clave, es clave. Y lo digo porque veo un montón de clientes que vienen y por ahí no se sintieron tan cómodos con determinado profesional por X cuestión, por alguna respuesta jurídica o por un tema de empatía. em, pero sí, sin duda es una etapa en la que hay que aprovechar las oportunidades que se dan para generar este crecimiento. Y nosotros estamos en una etapa así, de crecimiento y de aprovechar este tipo de oportunidades.